Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Bernardo Colorado Luna, soy psicólogo y soy parte del equipo que les estará impartiendo una serie de módulos dentro del curso de especialización en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida. El tópico con el que yo estaré participando es descripción e identificación de las habilidades de manejo emocional del comportamiento suicida. Eh, ¿Pero qué son estas habilidades? Bueno, son habilidades que nos permiten controlar e influir en nuestras emociones. Eh, Definitivamente que las personas con ideaciones o comportamientos suicidas eh, tienden a no poder controlar e influir sobre sus propias emociones y el comportamiento entonces en ese sentido es más un poco impulsivo. También estas habilidades nos permiten experimentar y expresar justamente nuestras emociones, que es parte fundamental y de lo cual cuando no se lleva a cabo, entonces viene la desregulación emocional, estas emociones intensas. Y por último, pues esto nos va a ayudar a ser conscientes y a desarrollar la capacidad de regularlas, ¿no? Definitivamente que la parte de la observación, de la conciencia de lo que estamos sintiendo, es parte fundamental de la regulación emocional. Ahora, ¿cuándo se vuelve necesario este manejo emocional? Bueno, hay cuatro puntos que me gustaría tocar. La primera es cuando nuestras emociones están fuera de control. ¿Sí? En esta parte de sentirnos disregulados, definitivamente que sentirnos fuera de control es una característica y ahí es cuando se vuelve necesario el manejo emocional. La siguiente es cuando estas emociones se vuelven intensas o desreguladas, ¿no? Entonces, estar fuera de control es sentir emociones intensas, sentir emociones desreguladas y entonces ahí es otra vez en donde se vuelve necesario el manejo emocional. Cuando no somos capaces, a pesar de nuestro mejor esfuerzo de cambiarlas, ¿no? En definitiva, en muchos momentos, las personas que han tenido ideación o comportamiento suicida, pues incluso ese mismo comportamiento es una forma de intentar resolver o cambiar estas emociones. A largo plazo no les ha funcionado porque afortunadamente no siempre se llega a consumar el comportamiento suicida. Y bueno, cuando nuestras emociones se expresan sin filtro, es decir, como las sentimos, como las pensamos, ¿no? Eh, Estas expresiones se vuelven justamente parte del mismo descontrol, ¿no? De la regulación intensa, ¿no? Y al final del día es una forma también justamente de intentar cambiarlas, esta forma de expresión. Entonces, digamos, será una forma inefectiva, pero al final del día es una forma de intentar hacerlo, una forma de manejar estas emociones. ¿Cuál es la función de las habilidades de manejo emocional? Bueno, son varias. La primera es disminuir la vulnerabilidad emocional. La vulnerabilidad emocional, definida como esta sensibilidad, digamos, biológica, física, ¿no? Que ya está dada por la genética, aunque no es la única manera de vulnerarnos emocionalmente. Ahorita más adelante vamos a replantear también qué es la vulnerabilidad emocional o vamos a retomar este tópico nuevamente. Eh, La siguiente función es disminuir la frecuencia de las emociones indeseadas. Es algo que veíamos hace un momento. Todos tenemos momentos de emociones intensas, ¿no? En algún momento nuestras emociones se descontrolan, así es como las sentimos. Pero bueno, en muchos de los casos este descontrol se vuelve frecuente, ¿sí? Entonces, que es justamente una de las características eh, de estas personas que en algún momento tratan de resolver esta frecuencia ideando o planeando suicidio. La siguiente función es aumentar nuestra resiliencia, que básicamente es esta capacidad para superar situaciones difíciles, ¿no? Como en el caso presente, que es la pandemia, ¿no? O la muerte de un ser querido, desastres naturales. La siguiente función es reducir el sufrimiento, cuando una emoción dolorosa nos sobrepase. Entonces, definitivamente que la desregulación conlleva muchísimo sufrimiento, entonces una de las funciones de estas habilidades de manejo emocional es reducir esta parte del sufrimiento. Y bueno, manejar las emociones extremas, que es un poco de lo que veíamos anteriormente, para no empeorar las cosas y sentirnos miserables por las consecuencias. Esto es lo que sucede, ¿no? Cuando las emociones se desregulan de manera frecuente, lo que va a implicar es que las cosas se empeoran, ¿no?
y por ende las consecuencias a más largo plazo, entonces es que pues esto nos mantiene como en miseria emocional, ¿no? En muchísima depresión, en muchísima ansiedad, etc. Bien, ¿cuál es la importancia de la adquisición de estas habilidades para el tratamiento del riesgo suicida inmediato y distal? El siguiente. Definitivamente que hay ciertas características de personalidad o cuadros de personalidad que nos pueden demostrar que hay desórdenes de regulación emocional. Particularmente hablamos del TLP o trastorno límite de personalidad, o por ejemplo trastornos del estado de ánimo como trastorno bipolar, pero no son los únicos. Por ejemplo, la ira intensa, la ira frecuente, también forma parte justamente de estos desórdenes de regulación emocional. Conductas por atracón es otra, ¿no? Abuso de sustancias, depresión crónica, ¿no? Solo son algunos ejemplos de aquellos desórdenes de regulación emocional. Digamos que la etiqueta general para todos estos problemas es desórdenes de regulación emocional. Y todos estos conllevan un déficit de habilidades, ¿sí? Y básicamente es por una baja regulación o una regulación excesiva. Cuando hablamos de baja regulación, es justamente, ¿no? Que viene una emoción que notamos como intensa por esta vulnerabilidad biológica. Somos más sensibles a sentir las emociones, las sentimos todavía más intensas que, digamos, que el resto de la población. Y entonces ahí viene justamente la desregulación, ¿no? Al no poder controlar estas emociones, pues se expresan como uno la siente. Y esa es una baja regulación. Pero también existe la otra parte que es una regulación excesiva. Es decir, yo sentir una emoción intensa y entonces por algunas ideas, ¿no? Como es que expresar mis emociones eh, me van a ver como una persona loca, ¿no? Nosotros le llamamos mitos a esto, entonces se dejan de expresar estas emociones, ¿no? Si expreso mis emociones, voy a estar fuera de control, jamás las voy a poder controlar y entonces esta serie de ideas nos van a llevar a un control excesivo de las emociones. Sin embargo, nuevamente a largo plazo tiene una repercusión y una de ellas es que las emociones se expresan sin filtro, ¿no? Esa es una de las consecuencias que puede tener justamente eh, la desregulación emocional. Una más es la dificultad para reconocer y describir y etiquetar nuestras emociones. Definitivamente que muchas personas que tienen esta ideación o comportamiento suicida se les hace difícil, de hecho no tienen esta habilidad de entrar a reconocer qué es lo que están sintiendo, ¿no? Hace un momento hablábamos en esta baja regulación, pues justo una de las problemáticas es que no logro notar qué es lo que está pasando en mí. Vienen muchas emociones, no sé cuál es, estoy confundido, no sé si es ira, no sé si es vergüenza, no sé si es culpa. Entonces hay una dificultad para reconocer qué emoción particularmente me está afectando. Por lo tanto, me veo en la incapacidad de describir y de etiquetarlas al mismo tiempo, lo cual en sí mismo ya es una dificultad justamente para la regulación emocional. Otra de los déficits, por así decirlo, es la evitación emocional. Es parte justamente de esto que denominábamos baja regulación o regulación excesiva, ¿no? En términos de regulación excesiva, evitamos expresar las emociones, ¿no? Evitamos justamente incluso a veces sentir lo que estamos sintiendo, no lo queremos sentir, lo negamos de alguna manera aunque lo estemos sintiendo. Es una forma de evitación emocional. No hablar de ello es otra, ¿no? Entonces se forma parte justamente del déficit. Y no saber qué hacer cuando una emoción se presenta en un momento dado. Entonces, justamente, probablemente quiero expresar mis emociones, quiero trabajar sobre ellas, pero no sé qué hacer en ese momento. Me encuentro tan confundido por muchas emociones que no sé cómo afrontarlas, no sé cómo expresarlas. Entonces, bueno, justo estas habilidades nos van a ayudar en ese sentido a poderlas expresar en un momento dado. Eh, Siguiente punto, hay una incapacidad para tolerar el malestar emocional, lo suficiente como para llegar a otro momento donde se puede pensar en soluciones más efectivas. Bueno, de entrada, si hubiera, digamos, en un momento dado de nuestra regulación, soluciones más efectivas, definitivamente que los pondríamos a la práctica, ¿no? El punto es que no las hay.
O sea, desafortunadamente muchas personas carecen justamente de esa deficiencia, de una forma diferente de resolver las situaciones, una forma más efectiva de resolverlas. Y por ende, eso ha llevado al ciclo infinito de que estas emociones se vuelven intolerables porque al no tener una forma efectiva de resolver los problemas, se vuelven más problema, se vuelve más intolerable y entonces el ciclo infinito me lleva justamente a ya no puedo tolerar este malestar emocional, ¿no? Se vuelve tan abrumador que no hay ninguna estrategia y aunque he probado en ocasiones anteriores, no encuentro ninguna estrategia que me ayude a tolerar el malestar, ¿no? Entonces, hay deficiencia en resolución de problemas, hay deficiencia en habilidades para tolerar el malestar, hay deficiencia en la conciencia para lograr nombrar, describir y etiquetar las emociones, hay deficiencia en regular las emociones, ¿no? Entonces, justamente los diferentes módulos en los que ustedes van a estar aprendiendo conlleva el aprender diferentes habilidades en este mismo sentido. Siguiente punto, por lo tanto, las conductas suicidas e impulsivas son vistas como conductas de resolución de problemas, aunque son formas inefectivas. Definitivamente, ¿no? Al final del día, mi conducta impulsiva de hacerme daño, de autolesionarme, de planear suicidio, forman parte de una manera de solucionar. Les decía hace un momento, no hay habilidades para tratar de tener soluciones más efectivas. Entonces, pues si justamente el sufrimiento es el problema, pues digamos, la muerte es como la solución, que es un poquito lo que voy a mencionar a continuación. Pero es básicamente esto, ¿no? Son formas de solucionar. Las personas que se autolesionan en ese sentido, en muchas ocasiones podrían tener ideación suicida como parte de la solución. Otras solamente es una forma de reducir esa emoción que están sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, son formas de solucionar, sí, pero son inefectivas en ese sentido. ¿Por qué? Porque la emoción, como lo veíamos hace un momento, se vuelve más abrumadora, se vuelve más intolerable, se soluciona de la misma manera que es planeando, planeando un suicidio, ¿no? Cortándose o autolesionándose o cualquier otro tipo de autolesión, no es la única forma, pero justo eso, ¿no? Se vuelve un problema intolerable a largo plazo. Y aquí está el punto que les comentaba, ¿no? Ideas como si el dolor terminara con la muerte, entonces esto conlleva una sensación de intensa calma. Ya de entrada tener esta idea, ¿no? Que es justamente una forma de ideación, eh, o sí, de ideación suicida, ¿no? Ya se empieza a tener en la mente, ¿no? O si la vida es sufrimiento emocional, pues la muerte es la solución. O sea, son ideas que definitivamente las personas con desregulación emocional empiezan a tener por lo abrumadoras que se vuelven sus emociones y que en ningún momento han encontrado soluciones efectivas a largo plazo. Por lo tanto, pues la conducta suicida es una respuesta al sufrimiento emocional insoportable, lo que conlleva a conductas impulsivas, posibles autolesiones y conductas suicidas, ¿no? Como lo es prácticamente lo que hemos venido viendo hasta ahorita, las cuales pueden ser vistas como conductas maladaptativas, ¿no? Inefectivas, pero que al final del día, para ellos, para las personas en sí mismas, se vuelven efectivas momentáneamente. En ese momento en el que yo tengo una idea como de si la vida es sufrimiento emocional, la muerte es la solución, para mí en ese momento es una forma efectiva de tratar de lidiar con esto que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, justo esto, ¿no? No es lo más efectivo desde la parte profesional, desde nosotros en donde trabajamos esto, pero para ellos en el momento en el que están tan abrumados con estas emociones, pues definitivamente se vuelve una solución efectiva en ese sentido, ¿no? Y bueno, la conducta suicida también es una manera de pedir ayuda al medio ambiente para que éste evite o cambie aquellas situaciones que generan dolor emocional en el consultante. En muchas ocasiones los pacientes mencionan que sus familiares dicen, es que tú me estás tratando de manipular, ¿no? Lo único que haces es llorar y a través de ahí tú quieres que yo haga cosas. Bueno, efectivamente, el concepto tal vez no es el más adecuado en términos de tú me estás tratando de manipular, tal vez la manipulación no sea un concepto adecuado, pero sí hay como un mensaje de mi comportamiento, ¿no? De lo que estoy sintiendo y de cómo te lo expreso definitivamente. Ahorita vamos a ver esta parte de lo que las emociones nos comunican, pero efectivamente, ¿no? Al final del día, las conductas, todas las conductas en ese sentido son formas
de pedir algo, ¿no? Y en este caso, mi autolesión, mi ideación suicida, mi comportamiento propiamente dicho suicida, tiene una razón de ser y es justamente pedirte ayuda. Y probablemente pedirte ayuda porque lo que yo estoy viviendo no es lo más efectivo para mí. Entonces, pues nada, visto desde los ojos de las otras personas es manipulación, pero al final del día lo que nosotros entendemos es que un comportamiento tiene ese sentido, ¿no? Pedir ayuda al otro, ya sea que haga cosas por él o deje, perdón, deje de hacer cosas justamente en ese sentido. Bien. Y bueno, pues entonces entremos a esta parte de las habilidades. Bueno, las emociones tienen tres funciones, ¿sí? La primera es que nos comunican cosas a nosotros. Definitivamente, en muchos sentidos, las emociones se han visto como negativas, ¿no? Yo he escuchado frecuentemente eh, el enojo es negativo, ¿no? La ansiedad es negativo. Y creo que parte de lo que nos va a ayudar justamente este primer punto de qué es lo que las emociones hacen por nosotros es validar todo tipo de emociones. Las emociones no son positivas ni negativas en ese sentido de su naturaleza. No es malo sentir, ¿sí? ¿Por qué? Porque las emociones tienen funciones dentro de la humanidad y una de ellas es comunicarnos cosas a nosotros mismos. Si yo me enojo de manera intensa, probablemente la intensidad no sea la más adecuada, pero definitivamente que mi enojo conlleva un mensaje. ¿Cuál? El poner probablemente un límite a la otra persona, ¿no? Pienso. Probablemente en otro momento mi vida está amenazada de alguna u otra manera. Entonces, poner un límite, ¿sí? O hacer algo para que me quite esa amenaza encima es parte de mi enojo. Eso es lo que me está comunicando. Entonces, en ese mismo hilo de ideas, las emociones, ninguna emoción es negativa cuando la sentimos, nos están comunicando cosas. El siguiente punto es que las emociones comunican y de alguna manera influencian, ¿no?, a otras personas. En el mismo ejemplo, si yo me enojo porque estoy bajo una amenaza o hay una amenaza a mi vida o a un ser querido o hay un objetivo, ¿sí?, que se está entorpeciendo, entonces yo voy a responder con enojo, ¿sí? Y eso le va a comunicar al medio ambiente o a la otra persona que otra vez necesita hacer algo para cambiar, ¿no? O tal vez pida ayuda justamente en un momento dado bajo mi enojo. Entonces, el punto aquí relevante es que ese enojo va a comunicar cosas a los demás. Entonces, no es posible no sentir, ¿sí? Y tampoco es que mi enojo sea algo negativo. Ya veremos, la intensidad y probablemente la forma en cómo lo expresamos es lo que se vuelve inefectivo, pero las emociones en sí mismas no son negativas. ¿De acuerdo? Ah, el siguiente punto es que nos ayudan a motivarnos y a organizar bueno, aquí dice a otras personas, pero prácticamente nos ayudan a motivar y a organizar nuestro comportamiento. Entonces, motivar y organizar nuestro comportamiento justamente implica esto. Si yo estoy triste, probablemente mi tristeza me motive a retirarme del ambiente, ¿sí? Probablemente porque en ese momento el ambiente para mí se vuelve aversivo. Entonces, una de las cosas que me va a motivar la depresión es mejor quedarme acostado, ¿no? Probablemente ver televisión, una serie, etc., ¿no? Entonces, en el caso del enojo, como les decía ahorita, probablemente me motive a expresar ese enojo para que la otra persona deje de hacer cosas que no me parecen, ¿no? O expresar mi enojo para que esa amenaza disminuya, ¿de acuerdo? Entonces, eso es justamente la parte de motivar y organizar nuestros comportamientos. Entonces, solamente reiterar este punto, las emociones son totalmente válidas en todos los sentidos. Solamente habría que ver la intensidad y la manera en cómo se están expresando, creo que es como lo único que habría que modificar justamente, y para eso son las habilidades. Ahora, ¿qué factores eh, hacen que mi manejo emocional sea difícil? El primero es el biológico. Hace un momento les decía que la vulnerabilidad emocional, pues en muchas ocasiones es biológica, ¿no? Esta sensibilidad
con la que muchas personas nacen, pues ya viene predeterminada genéticamente. Unas personas son más vulnerables, son más sensibles que otras, y eso depende mucho de su genética, ¿no? De esta carga genética. Eh, no es la única manera, o sea, podemos estar vulnerables de otras maneras. Nuestro propio aprendizaje social también nos puede volver vulnerables a ciertas cuestiones sociales, ¿no? El bullying, por ejemplo, nos vuelve eh, vulnerables a ciertas expresiones que nos hace nuestro medio ambiente. Y otro tipo de vulnerabilidad es justamente, por ejemplo, el no dormir bien, ¿no? Vulnerabilidad más a corto plazo, no dormir bien, eh, no comer en el momento, por ejemplo, ¿no? No tomar nuestros medicamentos si hemos tomado nuestros medicamentos, no hacer ejercicio, etc. Esas son vulnerabilidades que justamente nos van a dificultar regular nuestras emociones. ¿Qué otro factor nos dificulta nuestro manejo emocional? La falta de habilidades. Es un poco lo que hemos venido diciendo hace un momento, ¿no? Las personas no tenemos habilidades o no nos enseñaron habilidades para afrontar las situaciones de una manera más efectiva. Y lo único con lo que yo puedo lidiar, o la manera en cómo yo puedo lidiar con estas emociones y con ese ambiente es autolesionándome, bebiendo en demasía, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso va a conllevar a que mis emociones se desregulen y volvamos a este ciclo perpetuo, infinito de eh, mayor, eh, a mayor desregulación emocional, pues estrategias, digamos, ineficaces y eso me va a llevar a mayor dolor emocional una y otra vez, ¿no? Entonces, la falta de habilidades es algo que conlleva el que el manejo emocional sea difícil. El reforzamiento del comportamiento emocional es un punto importante porque justo es esto, ¿no? En muchas ocasiones, eh, ¿cómo decirlo? Nuestros papás, sin saberlo, o nuestros familiares, ¿no? O en general la sociedad, nos puede estar reforzando un comportamiento muy particular emocionalmente hablando, ¿no? A lo mejor si yo expreso mis emociones, digamos, de una manera calmada y tranquila, no se me hace caso, ¿no? Se me ocurre un ejemplo en donde yo le puedo llegar a decir a mi papá, papá, me saqué un 10, ¿no? Y estoy súper contento por este 10. Y a lo mejor mi papá tiende a decirme, pues eso es lo que te corresponde, eso es lo que deberías hacer, ¿no? Entonces, no hay una correspondencia entre lo que yo estoy expresando y la respuesta que estoy recibiendo. Sin embargo, por ejemplo, si me llego a autolesionar y mi familiar, en este caso mi papá, lo ve, a lo mejor entonces ahí sí, hijo de mi vida, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Me abraza, me dice que me quiere. Y entonces es ahí en donde yo logro conseguir algo de mi papá, en este caso, ¿no? En este ejemplo. Y ahí es en donde se refuerza justamente, se podría estar reforzando este tipo de comportamiento, ¿no? Yo podría concluir, la única manera en que mi papá sea cariñoso conmigo, pues es justamente autolesionándome, ¿no? Y ahí es en donde se puede reforzar este tipo de comportamiento. Otro factor son los mitos sobre las emociones. Hace un momento les platicaba que justo, ¿no? A veces en esta parte de control, de bajo control, ¿no? Probablemente yo pueda expresar mis emociones sin filtro, de manera impulsiva, pero cuando hay un control excesivo, probablemente parte del control excesivo es, no voy a expresar mis emociones porque ¿qué van a pensar de mí? Si no me pongo ansioso, entonces no me estoy preocupando por las otras personas o no me estoy preocupando por mí, ¿sí? Si yo expreso mi enojo, entonces me van a decir que soy el enojón del grupo. Y mitos como esos, ideas como esas, es lo que empezamos a aprender socialmente hablando. Y justamente esas ideas que aprendemos a manera casi de regla, ¿no? Es justamente lo que va a identificar, perdón, es lo que va a dificultar este manejo emocional, ¿sí? Entonces, los mitos en ese sentido son una parte importante a trabajar en un momento dado con los pacientes porque tienen muchísimos mitos, ¿no? Las emociones se exacerban por algo y una de esas es justamente los mitos sobre las mismas emociones. La sobrecarga emocional, definitivamente perdón, bajo muchísimo estrés, bajo muchísimo estrés, eh,
definitivamente que el manejo emocional se va a volver difícil. De hecho, no existe, digamos. Emociones como eh, eh, ansiedad, ¿no? Por lo que está pasando en mi trabajo, ansiedad por la pandemia y toda esta sobrecarga emocional que siento día a día, pues definitivamente hace que se dificulte mi manejo emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido justamente las emociones que venimos sintiendo y que no podemos expresar o que de alguna manera se están expresando de manera inadecuada, nos sobrecarga emocionalmente a nosotros, ¿no? Y eso va a tener un impacto en cómo vamos a manejar en algún momento nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestro enojo respecto a alguien o al medio ambiente. Los estados de ánimo prolongados, nada, o sea, si soy una persona que ha sentido depresión desde hace, digamos, bastante tiempo, ¿no? Entonces, pues este estado de ánimo definitivamente que es algo que va a estar impactando en mi vida cotidiana, ¿no? Y eso va a implicar que pues no logre manejar de manera adecuada otros estados de ánimo referente a mi vivencia cotidiana. Por ejemplo, si ya me he sentido o he vivido deprimido, pues definitivamente que eh, lidiar con la ansiedad, lidiar con el enojo, pues no lo voy a poder hacer. ¿No? Ya estoy vulnerable emocionalmente hablando en ese sentido y las otras emociones que se sumen pues van a hacer que mi manejo emocional sea mucho más complicado, mucho más difícil. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son los factores a considerar en términos de la dificultad del manejo emocional. Ahora vayamos a nuestro modelo para describir las emociones. Y bueno, el primer factor que necesitamos para poder describir nuestras emociones son los factores de vulnerabilidad preexistentes. Hemos tocado ya en diferentes momentos la vulnerabilidad. Lo que les puedo decir ahorita es que la vulnerabilidad o esta sensibilidad se puede generar por la parte biológica, que es algo que ya mencionamos hace un momento. Eh, Hay factores de vulnerabilidad distales, que prácticamente es esto que hemos vivido desde la infancia, ¿no? Si hemos vivido bullying, si nuestros papás nos han regañado, si nos han pegado en algún momento, ¿no? Son factores que nos van a ir vulnerando. Entonces, biología más este aprendizaje social o este desenvolvimiento social, pues definitivamente que ambos sumados nos van a volver mucho más vulnerables, ¿sí? A las situaciones cotidianas. Y si a eso le sumamos esta vulnerabilidad a corto plazo que mencionaba hace un momento, como el no comer, definitivamente que la vulnerabilidad se va a potenciar. Ahora, no necesariamente siempre van a estar los tres factores de vulnerabilidad juntos, ¿no? Pero nada, nuestra historia de vida, pues es algo con lo que vamos a tener que lidiar, ¿no? Por el resto de nuestra vida y se va a ir generando más historia de vida. Con nuestra biología, definitivamente que es algo con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Y esta parte de la vulnerabilidad a corto plazo también implica el que en ocasiones, justo, ¿no? Por no atender esta vulnerabilidad a corto plazo, entonces la vulnerabilidad distal tenga un impacto, ¿no? O la biología en términos de sensibilidad tenga un impacto. Entonces, eh, marco este punto porque es muy importante justamente trabajar con los factores de vulnerabilidad persistentes. Son los primeros con los que se trabaja. De hecho, muchos pacientes o consultantes con desregulación emocional proponemos que primero pasen, digamos, por psiquiatría, justamente como parte del trabajo a nivel biológico, ¿no? En el caso de que no se requiere psiquiatría, entonces es el psicólogo, en este caso nosotros, ¿no? Los que trabajamos con esa vulnerabilidad preexistente. Y ahorita vamos a ver una habilidad con la cual se trabaja esa vulnerabilidad. El siguiente punto es que, bueno, pues hay factores de vulnerabilidad y esto va a tener un impacto, como lo vemos en la secuencia, en nuestra atención, en nuestra conciencia, cuando hay un evento desencadenante, ¿no? Entonces, nuestros factores de vulnerabilidad nos pueden hacer como, digamos, como sesgarnos a qué voy a atender, ¿no? A qué evento en mi medio ambiente voy a ser consciente, ¿no? Entonces, definitivamente que por eso los factores de vulnerabilidad preexistentes son importantes a trabajar, porque van a tener un impacto a lo que yo atiendo, ¿sí? A esos estímulos de mi medio ambiente. Y cuando viene esta parte perdón, de conciencia, entonces pasa a la mente y en la mente hay interpretaciones.
creencias, juicios, ¿sí? Y entonces esas creencias, juicios, interpretaciones, justamente son un elemento fundamental en esta parte del modelo para describir emociones, ¿no? Ya llevamos tres puntos, ¿no? Factores de vulnerabilidad, viene un evento, ¿no? Pasa por mi conciencia de alguna manera. Si estoy más vulnerable, probablemente le dé una interpretación diferente. Si no estoy vulnerable en ese momento, mi interpretación sea otra, ¿no? Eh, y luego vienen esta idea en donde las interpretaciones, los factores de vulnerabilidad y estas cosas que nos pasan, bueno, estos estímulos que nos pasan en el medio ambiente, van a tener un impacto no solamente en nuestra interpretación, sino en nuestros cambios biológicos, ¿no? Es decir, en ese sentido va a haber cambios a nivel neuronal, ¿no? Eh, Va a haber cambios a nivel sistema autónomo, por ejemplo, ¿no? Eh, Cambios en la tasa cardíaca, en la sudoración, ¿no? Como experiencias tenemos estas urgencias, impulsos, ¿sí? Y todos estos cambios biológicos y experiencias, entonces van a tener un impacto en la manera en cómo expresamos nuestras emociones. La cara y el lenguaje corporal, las palabras, es decir, lo que decimos, nuestras acciones, es decir, lo que hacemos, en ese sentido van a tener un impacto. Y todo esto, entonces, es lo que de alguna manera conforma nuestra emoción, ¿sí? Justo una emoción va a estar dada por nuestros factores de vulnerabilidad, por nuestras interpretaciones que le vamos a dar al medio ambiente, ¿no? Eso va a conllevar cambios biológicos a nivel central, ¿no? A nivel cerebral, a nivel periférico, ¿no? En la tasa cardíaca, en la sudoración, etcétera, ¿no? En las experiencias, en esta urgencia o impulso de hacer algo. Y va a tener también una repercusión en las expresiones, en mi cara, en el lenguaje corporal, en las palabras, ¿no? Y todo esto son los componentes justamente de la emoción. Y justamente a partir de ahí podemos describir nuestras emociones, ¿sí? Y es ahí cuando entonces podemos tener conciencia de la misma. A partir de entender todos estos elementos que la conforman, entonces podemos entender, ok, ya entiendo cuál es mi emoción. Mi emoción es probablemente ansiedad y mi interpretación es, ¿qué tal que mañana, qué tal que mañana no paso el examen? Pero esa idea también estuvo influida por un factor de vulnerabilidad en donde no he dormido bien, ¿sí? Entonces, cuando noto que está pasando algo en mi medio ambiente, y un amigo me dice, oye, el día de mañana tenemos examen, entonces mi interpretación es, ¿qué tal que no paso el examen? Entonces, eso va a conllevar a que mi tasa cardíaca o mi corazón lata más rápido, que a nivel periférico me ponga tenso tal vez, ¿no? Y que tenga como el impulso de irme a estudiar de manera inmediata en este mismo momento. Y probablemente mis expresiones, ¿no? Mi cara y lenguaje corporal sean como esto, ¿no? Como de angustia probablemente. Ojalá se parezca a una cara de angustia esto. Y pues las palabras que digo es, me voy, ¿no? Me voy en este momento, tengo que estudiar, ¿no? Y justo, mi acción es correr hacia mi casa para ponerme a estudiar. Y a todo esto le vamos a llamar emoción de ansiedad, ¿sí? Entonces, entendiendo que esto ya va a pasar por mi conciencia, pues definitivamente es algo que ya puedo poder detectar y por ende entonces poder trabajar. Si vemos cada uno de estos elementos, que justamente ahorita vamos a ver habilidades para los factores de vulnerabilidad, para las interpretaciones, particularmente hablando, ¿sí? Al final del día, cualquier factor que nosotros, eh, en cualquier factor que nosotros intervengamos, justo como el modelo nos dice, como se retroalimenta, pues definitivamente va a impactar en todos los elementos, ¿no? Si yo trabajo las interpretaciones, probablemente eso tenga un impacto en los factores de vulnerabilidad, ¿no? En mis cambios biológicos, en mis experiencias, expresiones, etcétera. Y justo en la emoción misma, ¿no? Entonces, vamos a ver los factores de vulnerabilidad y las interpretaciones, que son dos cosas que nos van a ayudar justamente a los cambios biológicos, a las expresiones, a la cara y el lenguaje, es decir, nos van a ayudar a la parte de la regulación, en pocas palabras, ¿no? Entonces, continuando con el modelo, cuando viene una emoción, cuando notamos una emoción,
esta pasa por la conciencia, bueno, somos conscientes de una emoción, perdón, esto tiene efectos secundarios, ¿no? Efectos de la emoción. ¿Qué es un efecto de la emoción? Bueno, a lo mejor si yo estuve ansioso durante, digamos, 5 horas, un efecto de esta emoción probablemente es que me sienta cansado. Naturalmente, ante tanta ansiedad, el cuerpo no va a tener más energía para responder al medio. Luego, entonces, justo esto, ¿no? Me voy a sentir cansado y probablemente, como una emoción secundaria a este cansancio, a esta emoción primaria, venga la tristeza. O yo la interprete como una tristeza. ¿Sí? Y entonces esa interpretación me lleve a diferentes cambios biológicos, expresiones, etc. Y volvemos entonces a recorrer el modelo de emociones. ¿Sí? Entonces, el objetivo número uno de mostrar este modelo es justo que ustedes noten cómo se pueden describir las emociones. Las emociones se pueden describir a partir de estos diferentes elementos. Dos, que a partir de describir las emociones con estos diferentes elementos, podemos entender entonces que hay una forma de intervenir para regular nuestras emociones, ya sea desde la vulnerabilidad, ya sea desde la interpretación, incluso desde modificar nuestro medio ambiente, que sería justamente parte de nuestro evento desencadenante. ¿Sí? Podemos intervenir en estos cambios biológicos a nivel central, ¿no? Esto, los medicamentos son ahí una parte fundamental. Notar nuestras experiencias en términos de los impulsos que tenemos, ¿no? Ahí también podemos hacer cambio y hay una estrategia justamente para esto, ¿no? O incluso estrategias para poder intervenir en la parte de cómo expreso mis emociones, ¿no? A nivel corporal, a nivel de lenguaje corporal, cara, gestos, posturas, ¿no? Hasta lo que digo y lo que hago. Entonces, todos estos elementos, ¿sí? Están presentes y no solamente eso, ¿no? Sino cada uno de ellos, o en cada uno de ellos podemos encontrar habilidades específicas para poder modificar y regular nuestras emociones. Ese es mi interés de por qué quiero que ustedes vean este modelo para describir emociones. Entonces, si empezamos con lo siguiente, que es los factores de vulnerabilidad. Ok, perdón, me faltaba este punto. Bueno, que es algo que ya había comentado, ¿no? Hay un efecto de la emoción, hay una emoción secundaria como la tristeza, ¿no? Y la tristeza me va a llevar justamente a que yo atienda, yo le ponga atención a cierto evento muy particular y entonces hay una interpretación y se vuelve a repetir el modelo nuevamente, ¿no? Es un poco lo que ya les había comentado, solo que me faltaba este punto. Y ahí es en donde se complementa justamente el modelo. Y se puede perpetuar definitivamente, ¿no? En muchas ocasiones podemos llegar a sentir primero, en un primer momento, en un primer evento, digamos, este enojo, y del enojo se puede derivar la culpa, ¿no? Sentir emociones, perdón, sentir efectos de la emoción primaria como cansancio, ¿no? Como probablemente desánimo, ¿no? Y de ahí viene tal vez una emoción de tristeza, y esa tristeza va a llevar a que atienda un evento en particular, que tenga una interpretación, y si hay un factor de vulnerabilidad preexistente, ¿no? Como puede ser el enojo, probablemente esa interpretación sea todavía más sesgada, digamos, y entonces conlleve a que nuevamente haya cambios biológicos y experiencias particulares, y bueno, expresiones, etcétera, y nuevamente conlleve otra emoción, ¿no? Entonces, ahí es en donde vamos a estar eh, justamente, ¿cómo decirlo?, experimentando nuestras emociones. Esta es como la manera en cómo las podríamos describir. ¿Cómo cuidar nuestra mente, no? Cuidar nuestra mente mediante el cuidado de nuestro cuerpo en ese sentido. Bueno, lo primero para disminuir la vulnerabilidad emocional es tener un cuerpo sano, ¿sí? Eh, ¿Qué implica justamente esta habilidad para disminuir la vulnerabilidad emocional? Bueno, cuando nuestro cuerpo no está en balance en ese sentido, ¿no? Cuando no hay un cuerpo sano, esto puede incrementar entonces nuestra vulnerabilidad a sentir emociones negativas. ¿Sí? Es un poco lo que veíamos hace un momento. Entonces, cuidar nuestro cuerpo justamente va a disminuir la posibilidad de que nos encontremos en vulnerabilidad y que entonces eso disminuya la posibilidad de sentir emociones eh, negativas. Habíamos hablado que las emociones no son positivas ni negativas. Aquí emoción negativa me refiero más bien como a la intensidad, ¿no? Entonces,
Dejar de estar vulnerable, cuidar a nuestro cuerpo, mantenerlo en balance es eh, tener menor vulnerabilidad y por ende tener menor intensidad en las emociones, ¿no? Eso es a lo que me refiero con negativas. Ok, bueno, cuerpo sano. Entonces, pues justo es esto, ¿no? A menor enfermedades, si nuestro cuerpo está sano, no hay enfermedades, entonces hay mayor resistencia a las emociones, digamos, indeseadas, intensas. Y bueno, pues, ¿qué implica un cuerpo sano? De entrada, estar con el médico, estar en contacto con el médico de manera constante, ¿no? Hacemos estudios, ¿no? En el caso de los pacientes, estar en revisión, ¿no? Frecuente en términos de la medicación, si se sube, si se baja, ¿no? Es parte justamente de esta parte del cuerpo sano. Eh, ¿Qué más conlleva disminuir la vulnerabilidad emocional? No usar drogas. Definitivamente no usar drogas es una parte fundamental, porque pues justo esto, ¿no? El utilizar drogas en algún momento puede disminuir nuestra capacidad para resistir estas emociones indeseadas, ¿no? De las que hemos mencionado hace un momento. Entonces, definitivamente hay que resistir estas emociones indeseadas. Si no usamos drogas, va a aumentar esta resistencia, pero si el uso de las drogas pues se vuelve constante de alguna manera, nada, nuestra resistencia pues definitivamente disminuye. Y nada, o sea, creo que lo podemos ver en muchos ejemplos, ¿no? O sea, cuando hay drogas, pues el cuerpo definitivamente que tiene un desgaste mayor, ¿no? Pues eso implica mayor vulnerabilidad y mayor impacto de las emociones y su intensidad. Eh, Incluir ejercicio, pues bueno, es justamente parte de mantener nuestro cuerpo sano, ¿no? En donde el hacer ejercicio va a ayudar a mejorar el estado de ánimo, ¿no? En muchas ocasiones justamente la prescripción para que las emociones tengan un menor impacto en esa intensidad, pues es incluir el ejercicio. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho ejercicio y creo que la mayoría podríamos decir que cuando hacemos ejercicio nos sentimos mejor, ¿no? Entonces justamente es a lo que se refiere. Dormir balanceadamente, o sea, no hay forma, ¿no? O sea, si no dormimos balanceadamente, entre el promedio aproximado es entre 7 8 horas, algunos dicen que 7 9 horas, más o menos, ¿no? Pero sí entiendo que a partir de 7 horas ya sería dormir de manera balanceada, ¿no? Entonces, hace un momento les decía, si no estamos durmiendo bien, pues se vuelve un factor de vulnerabilidad. Y como factor de vulnerabilidad nos va a llevar a estar más sensibles a ciertos pensamientos, ajá, a ciertas emociones, y eso puede intensificarlas, ¿no? Entonces, dormir balanceadamente es parte importante para disminuir la vulnerabilidad emocional. Alimentarse balanceadamente, pues es prácticamente lo mismo. O sea, creo que muchos de nosotros hemos experimentado que cuando no hemos dormido bien, definitivamente al siguiente día nos sentimos irritables, ¿sí? Y si a esto le aumentamos el no alimentarnos bien, pues va a potenciar definitivamente la irritabilidad. No, Bernardo, yo sí dormí bien, pero ya son las 5 de la tarde y no he desayunado. No, nada más imagínense, ¿no? O sea, realmente esta parte en donde la no alimentación pues va a potenciar que muchas emociones se intensifican. Solo veámoslo, o sea, a mí me pasa que cuando no como a mis horas, por así decirlo, porque tengo horarios establecidos, cuando no he comido, al poco rato ya me siento irritable, ¿no? Y con una urgencia justamente de comer, pero comer ya no. Y entonces eso tiene un impacto a mi alrededor, ¿no? Porque me pongo irritable, ¿no? Este, dejo de hablar a las personas, ¿no? Entonces, justo en ese sentido, también alimentarse balanceadamente y yo diría a nuestras horas, tratando de programar horarios para comer, para alimentarnos, creo que es como lo más importante. Entonces, esta parte de intervención en términos de tratar de mantener al cuerpo lo más sano posible es de suma importancia, porque es un factor, son factores biológicos que si no cuidamos, definitivamente van a tener un impacto en nuestra regulación emocional, ¿sí? Y por ende vamos a estar desregulados en muchos momentos.
Otra de las habilidades que nos pueden ayudar en nuestro manejo emocional es verificar la realidad a partir de los 5 sentidos. Generalmente, ante diferentes situaciones, reaccionamos más con nuestros pensamientos e interpretaciones. Por lo tanto, cambiarlos, modificarlos de alguna forma, nos van a ayudar a que nuestra respuesta emocional no se intensifique, ¿sí? Y que por ende nos lleguemos a desregular por lo mismo. Entonces, verificar la realidad a partir de los 5 sentidos implica de entrada nombrar y saber cuál es la emoción, además de la intensidad que yo quiero cambiar. En un ejemplo, mi emoción es tristeza, en un 90%. Posteriormente a haberla identificado, necesito saber cuál es el evento que provocó mi emoción. El evento que provocó mi emoción es que yo le mandé un mensaje, además de hacerle una llamada a un amigo a las 5 de la mañana, los cuales no fueron respondidos. Entonces, de ahí, mis interpretaciones, pensamientos y suposiciones es, seguro está enojado conmigo, no quiere volver a hablar jamás, seguro ya no va a querer ser mi amigo. Entonces, estas son las interpretaciones con las que yo estoy reaccionando. El paso siguiente es ver cuál es la amenaza que yo estoy asumiendo. Probablemente me voy a quedar solo. Probablemente ya nadie más quiera ser mi amigo. Entendiendo justamente que en ese sentido la amenaza es algo que yo estoy viendo en el futuro y que tiene para mí probabilidades de suceder. Sin embargo, no nos quedamos ahí. Vamos a suponer que esta amenaza realmente se cumple y que él no va a ser más mi amigo y que incluso me podría quedar solo. Entonces, asumiendo esta catástrofe, la pregunta sería, ¿cómo es que yo puedo afrontar estas situaciones? Y una de las maneras en cómo yo puedo afrontar estas situaciones posiblemente sea, bueno, si él no me quiere volver a hablar jamás, entonces tendré que salir a socializar y entonces a encontrar a otras personas en otros ambientes para que sean mis amigos. ¿Sí? Probablemente, ¿cómo lidiaría en esta catástrofe con mi tristeza? Bueno, trataría de mejorar el momento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, justamente verificar los hechos nos ayuda a ver cuáles son las amenazas y cuáles son las interpretaciones que de alguna u otra manera estoy asumiendo. Y modificarlas, como lo acabamos de hacer en la parte catastrófica, se vuelve de suma importancia. Ahora, habiendo hecho esto, habrá que verificar si nuestra emoción e intensidad van acorde a estos hechos. Checándolo, mi intensidad de 90 probablemente no iban acorde a los hechos. Y mucho menos ahora que después de 3 horas mi amigo sí me respondió el mensaje y de hecho me hizo la llamada. Entonces, probablemente yo estaba justamente sobreinterpretando o interpretando de una manera extrema esta situación. ¿Cuál sería entonces la intensidad de mi emoción? Según mi perspectiva, sería en una intensidad de 50. ¿Por qué? Porque en ese momento sí me sentí triste, solo que la intensidad no estaba acorde a estos hechos. Entonces, disminuir la 50 probablemente sería lo más viable en ese momento, habiendo verificado. Entonces, como podemos observar justamente en esta habilidad, el objetivo primordial es modificar esta serie de interpretaciones a interpretaciones más reales, más apegadas a la realidad, ¿sí? En donde yo podría interpretar justamente que, pues mi amigo efectivamente estaba dormido o tenía apagado el celular, ¿sí? En lugar de ya no me quiere, no quiere volver a ser mi amigo, no me va a volver a hablar jamás, que son interpretaciones justamente con las que yo reaccioné al inicio. Bien, hasta aquí la parte de verificar la realidad con los 5 sentidos. Otra de las habilidades que también nos ayudan en el manejo emocional es hacer lo opuesto de lo que mi impulso me indica. Hacer lo opuesto de lo que mi impulso me indica es una habilidad que nos va a ayudar justamente, uno, cuando la emoción o particularmente la intensidad no está justificada como
vimos en verificación de hechos. No está justificada con la realidad o no va acorde con la realidad. La otra es suponiendo la hipótesis de que sí está justificada en la realidad, ¿sí? Cuando es inefectivo, entonces actuar con esta intensidad de mi emoción. En mi ejemplo de verificación de hechos, yo hablaba de mi amigo que no me había contestado un mensaje y una llamada a las 5 de la mañana. Si yo hubiera respondido, hubiera actuado con mi tristeza y con esas interpretaciones que yo hice, probablemente en ese momento, siendo a las 5 de la mañana y sintiéndome muy vulnerable, hubiera hecho algo diferente. Por ejemplo, tal vez en mi tristeza hubiera consumido alcohol, hubiera tomado algunos calmantes, ¿sí? Que no están, digamos, medicados. O probablemente no me hubiera levantado a trabajar, ¿sí? Entonces, responder de esa manera a lo que yo estoy sintiendo es inefectivo. Por lo tanto, necesito responder de manera opuesta justamente a eso, no tomando esos calmantes, evitar tomar el alcohol. Si no me quiero parar a trabajar, justamente hacer lo opuesto y parar a trabajar, ¿sí? Esto es lo que conlleva hacer lo opuesto de lo que mi impulso me indica con respecto a la emoción y su necesidad que yo estoy sintiendo. Entonces, necesitamos de entrada verificar los hechos justamente para ver si están acorde a la realidad. Veamos. Uno, necesitamos identificar y nombrar la emoción. Como hemos visto hasta ahorita, identificar y nombrar la emoción es de suma importancia. Dos, verificar los hechos. Verificar justamente si mis interpretaciones, si mis creencias, si mis pensamientos están acorde a una realidad. Tres, identificar y describir mis impulsos de acción. Entonces necesito ver e identificar cuáles son mis impulsos. Beber alcohol, tomar calmantes, no ir a trabajar. Cuatro, preguntarme si expresar o actuar dejándome llevar por mi emoción es efectivo en esta situación. Definitivamente dejar de ir a trabajar no es lo más efectivo. Tomar alcohol a las 5 de la mañana, desde mi perspectiva, para mí, no es lo más efectivo. Tomarme calmantes tampoco, puesto que justamente me llevaría a no ir a trabajar. Entonces, son comportamientos que yo noto que podría ser en algún momento que no me van a beneficiar en ningún sentido. Entonces, si nuestra emoción no concuerda con los hechos o si actuar dejándonos llevar por esta emoción no es efectivo, 5, identificamos las acciones opuestas. Ir a trabajar, no tomar alcohol, no tomar calmantes. Serían mis acciones opuestas. 6, actuar de manera opuesta en todos los sentidos. Es decir, si yo ya me voy a trabajar, probablemente la actitud con la que me voy es, ay, estoy hasta la madre, mi amigo no me habló, qué triste me siento, estoy harto. Y justamente vaya como con un cuerpo desganado, que ustedes me podrían ver como de no me importa, como que casi que voy arrastrando los pies. Y probablemente el comportamiento opuesto a esto de ir justamente de esta manera al trabajo, probablemente la acción opuesta sea erguirme, levantar la cara, ¿sí? Y caminar justamente en esta postura recta. Esa sería justamente en todos los sentidos. Y también con la idea opuesta al no quiero trabajar versus el quiero ir a trabajar. Y justo repetir, actuar de manera opuesta las veces que sea necesario, porque probablemente en algún momento ya estoy erguido con la cara de frente. Y probablemente eso con el tiempo, conforme vaya trabajando, nuevamente con mis pensamientos que van a venir nuevamente, me voy a sentir así. Entonces, recordar la acción opuesta y nuevamente levantarme las veces que sea necesario. Ahora, ¿es recomendable siempre actuar con la acción opuesta? Bueno, entendiendo que, uno, las emociones no están verificadas, la intensidad de la emoción no está verificada con el hecho, sí. Dos, que actuar conforme a mi impulso de mi emoción es inefectivo, sí. Probablemente las situaciones
que yo esté viviendo como la falta de amigos sea un problema para mí. Entonces, hacer siempre acción opuesta no es lo más efectivo. Probablemente en ese sentido, lo que yo necesite es resolver el área social para poder tener más amigos, ¿sí? Pero momentáneamente hacer lo opuesto para no dejarme ir con mis emociones, desregularme y empeorar las cosas y nuevamente verme en esta vida que denominaremos de alguna manera miserable. En ese momento probablemente me ayude mucho justamente a actuar de manera opuesta. Sin embargo, como lo acabo de mencionar, probablemente necesitemos hacer más que solo estabilidad, añadir otro tipo de habilidades que nos ayuden justamente a mejorar en otros ámbitos. Resolución de problemas, ¿no? Es una de ellas. Construir maestría en términos de dominar cosas que yo hago y sentirme con mayor utilidad, ¿sí? Afrontar las situaciones de manera anticipada para que cuando lleguen estas, yo las pudiera entonces, yo pudiera reaccionar de una manera diferente a como la que he reaccionado generalmente. Solo son ejemplos de otras habilidades que podrían sumarse para que no todo el tiempo esté haciendo acción opuesta. Sin embargo, si hacer acción opuesta me funciona en ese momento en particular, adelante, es la mejor opción. A largo plazo necesitamos buscar otro tipo de habilidades que justo se integren a nuestro repertorio para poder hacer cosas diferentes en ese sentido. Y no siempre estar dependiendo solo de una habilidad, sino ampliar nuestro repertorio de habilidades. Justamente, otra de las habilidades es resolución de problemas. Y resolución de problemas implica el hecho de que en algún momento todos tenemos problemas en la vida, definitivamente, ¿sí? Pero ¿cuándo utilizar la habilidad de resolución de problemas en el manejo emocional? Justo cuando nuestra emoción está justificada en la situación, en la realidad. Sí, efectivamente, mi jefe al pedirle un aumento de sueldo me va a regañar. Entonces, ya lo he intentado anteriormente y es lo que ha sucedido. Y cada vez que sucede esto, entonces entramos en una pelea infinita y termina casi por correr. Probablemente yo necesito resolver esta situación laboral, ¿sí? Por ahorita se me ocurren opciones. Cambiarme de trabajo, implicaría tal vez, primero que nada, actualizar mi CV, enviarlo a diferentes lugares, etc. Ahorita vemos qué implica esto. Entonces, resolucionar problemas es cuando justamente nuestra emoción sí va acorde a los hechos. Ese es lo primero que necesitamos distinguir cuando vamos a utilizar esta habilidad, ¿sí? Si no está verificado en los hechos o si nuestra reacción es inefectiva, necesitamos hacer acción opuesta. Si está verificada en los hechos, nuestra emoción y su intensidad, entonces probablemente necesitemos solucionar la situación. ¿Por qué? Porque probablemente esa misma situación que nos llevó a esa emoción en particular se presente de manera frecuente, una y otra vez. Entonces necesitamos solucionar esa situación que nos está llevando a esas emociones intensas. Para lo cual entonces vamos a hacer un paso uno, que es nuevamente describir y descubrir la situación problemática, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me está causando un problema? ¿Cuál es esa situación? La relación con un compañero, con la pareja, con el jefe, con los papás, etcétera. Verificar los hechos. Nuevamente, por eso verificación de los hechos en este sentido fue muy importante desde el inicio, ¿sí? Saber si yo estoy reaccionando más a mis interpretaciones que a una realidad. Y si fuera el caso, entonces modificar esas interpretaciones para que mis interpretaciones vayan acorde más a una realidad y entonces chequear justamente si ahí hay un problema. Si los hechos no son correctos o no concuerdan con la realidad, entonces regresar justamente al paso uno y ver cuál es el problema. Tratar de describirlo de manera muy puntual, ¿sí? Siguiente paso, si los hechos son correctos y la situación es el problema, entonces continuar con el paso 3, el cual implica identificar una meta. Es decir, una meta que requiere justamente una solución. Recordemos que la meta es algo que solo yo
puedo hacer o solo yo puedo alcanzar. Una meta no es que mi jefe entienda y que me pague lo que le estoy pidiendo, porque eso no depende de mí, depende de mi jefe. Una meta probablemente es, si no consigo que me aumenten el sueldo, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Actualizar mi CV, postularme, ir a entrevistas y elegir un trabajo. ¿Sí? Eso sí depende de mí. ¿De acuerdo? Hacer el CV, postularme en diferentes lugares e ir a los lugares en los cuales ellos me llamen. Totalmente depende de mí. Paso 4, hacer una lluvia de ideas con tantas soluciones como sean posibles. Aquí la lluvia de ideas implica justamente eso, cero juicios. Oye, en lugar de estar en este trabajo, ¿qué tal que mejor vendes helados? Bueno, al final del día es una propuesta en donde yo podría conseguir más economía o mejorar mi economía. Pero como propuesta no está, es importante no enjuiciarla, justamente por esa misma razón, ¿no? Porque necesito encontrar tantas posibilidades como sean posibles. Y entonces en el paso 5 voy a elegir una solución que vaya de acuerdo con mi meta y que es probable que funcione. Probablemente vender algo no vaya con mi meta, que es cambiar de trabajo, o probablemente no me funcione. Eso depende mucho de lo que yo quiero y qué es lo que yo esté buscando. Paso 6, llevar una solución a la acción. Entonces, de toda esta serie de lluvia de ideas, voy a elegir una o dos soluciones y la voy a ejecutar. Si la solución 1 no me ayudó, entonces sigo con la solución 2. Si ninguna de las dos me está ayudando a conseguir un mejor empleo con una mejor remuneración económica, entonces regreso a la lluvia de ideas para ver qué otra idea me puede ayudar o incluso generar otras ideas que me podrían ayudar en eso. Paso 7, evaluamos los resultados de usar esta solución. Si al haber elegido una opción y llevar a cabo la acción, observo que me está ayudando justamente en términos de que la solución sí me está remunerando, entonces probablemente esta parte de solución me haya funcionado y esto sea genial. Pero si no me funciona, entonces necesito regresar otra vez al paso 5 y elegir llevar a cabo una nueva solución, que es un poco lo que ya les había adelantado. ¿Sí? Entonces, esta es la habilidad para resolucionar problemas en situaciones en donde la emoción sí está verificada con los hechos y es además otra de las características, la situación problemática se está presentando de manera frecuente. ¿De acuerdo? Entonces, es así como podemos llevar a cabo esta solución de problemas con nuestros consultantes justamente para regular las emociones que en algún momento se están disparando por situaciones, se están intensificando por situaciones que sí son un problema. Bien, ahora, ¿cómo evaluamos la práctica de habilidades o que las habilidades se estén llevando eh, como nosotros esperamos de nuestros consultantes? Bueno, eh, primero preguntamos si se practicó la habilidad, ¿no? Entre sesión y sesión, ya sea de manera individual, particularmente de manera individual, pero bueno, hay ocasiones en las que se llevan grupos de habilidades, independientemente de la modalidad, semana a semana se dejan como actividades practicar habilidades. Y lo primero que necesitamos saber es si se practicó la habilidad. Si se practicó la habilidad, entonces es posible que esta habilidad se haya practicado en varias ocasiones durante la semana. Hay que pedirle a nuestro paciente o consultante que nos hable sobre la situación que considere más importante hablar o relevante. Que elija una. Entonces, si la practicó en una sola ocasión, solamente le preguntamos eso, ¿no? Y lo que le pedimos justamente es que hable sobre la misma situación. Y hacemos esta serie de preguntas. ¿En qué situación de tu vida la practicaste? ¿Cuál fue tu objetivo? ¿Cómo practicaste o cómo utilizaste la habilidad que dejamos durante la semana? ¿Cómo hiciste verificación de hechos? ¿Cómo hiciste tu acción opuesta? Descríbeme. ¿O cómo solucionaste los problemas? Descríbeme los pasos. Posteriormente a esto, entonces le preguntamos qué impacto tuvo
dicha habilidad en su vida, de 0 a 100 generalmente, ¿no? Y este impacto es según también su objetivo que tenía el paciente, ¿no? Al practicar. Entonces, mi objetivo era verificar el hecho para que mi emoción no se intensificara. Bien, ¿cuál fue el impacto de utilizar dicha habilidad? Sí, verifiqué hechos y entonces vi que estaba interpretando cosas que no estaban verificadas en la realidad. Ok, hacer toda esta verificación tuvo un impacto. Sí, disminuyó mi tristeza, mi enojo, mi culpa, ¿no? Entonces, la utilidad que tuvo para mí fue 100%. ¿Harías algo o incluirías algo diferente? Esto se pregunta justamente para saber si habría otras cosas o habilidades que pudiera hacer en ese momento para practicar de una manera diferente y mejorar todavía más la habilidad que practica. Y evaluar esta motivación según su objetivo, lo que haya alcanzado, el impacto que tuvo, evaluar la motivación que la persona o el consultante, perdón, tendría para practicar dicha habilidad, ¿no? Generalmente cuando anclamos el objetivo, el impacto que tuvo la habilidad en su vida, ¿no? Eh, la motivación incrementa en mucho, ¿no? Y generalmente terminan siendo, la voy a volver a practicar o la voy a practicar frecuentemente, ¿no? Porque veo que realmente tiene un impacto. Y así es cuando se practican habilidades en muchos casos, en la mayoría yo diría, pero cuando no, justamente habría que ver qué es lo que haría diferente o qué es lo que incluiría en ese sentido para que mejorara la habilidad en caso de que el impacto que haya tenido haya sido bajo. Hay que hacer una serie de revisiones porque a veces, otra vez, mi interpretación de no me funcionó puede ser más una interpretación que lo que está en la realidad. Siguiente punto, si no practicó la habilidad, entonces hacemos algo que se llama cadena de eslabones perdidos. Hay que tener cuidado con esta cadena de eslabones perdidos porque muchos lo toman como si fuera una especie de castigo por no haber hecho la habilidad y no. Más bien lo que intentamos y clarificamos con los pacientes es que sea una forma de ser conscientes de qué es lo que nos está obstaculizando el no practicar habilidades. Entonces, justo, el objetivo es que el consultante vea lo que está bloqueando su práctica de habilidades, para lo cual hacemos una serie de preguntas. ¿Sabías lo que tenías que hacer? ¿Estabas dispuesto o motivado o motivada para practicar? ¿Qué te bloqueó para no hacer tu práctica? ¿Un pensamiento, una emoción, un impulso? Y según lo que nos haya dicho, si no estaba motivado o si se interpuso un pensamiento, una emoción o un impulso, entonces tratamos de buscar una solución al problema. Y generalmente la solución al problema tiene que ver con una habilidad. Si fue un pensamiento, habilidades de conciencia plena. Si fue una emoción, habilidades de regulación emocional. Si fue un impulso, probablemente habilidades de regulación emocional también ayude. Probablemente habilidades de afrontamiento a la crisis ayude también, etc., ¿no? Depende evidentemente del caso. Y si en caso de que el paciente no llegara a visualizar alguna habilidad que pudiera ayudarle para solucionar el problema, entonces sería volver a preguntarle qué se interpone para no buscar una solución en este momento, ¿no? Porque hay pacientes que mencionan, no encuentro nada, no sé qué pensar, no sé cuál sería la solución, y probablemente ahí también sea un pensamiento, una emoción o un impulso, o la falta de motivación, lo que esté interfiriendo. Entonces, ya de entrada, probablemente desde ahí necesitemos buscar una solución a esa falta de motivación, a esa interferencia de los pensamientos, de los impulsos, de las emociones, en el momento mismo en el que estamos revisando el análisis de eslabones perdidos. Prácticamente esto sería todo con respecto al módulo de regulación emocional. Ojalá la exposición de los temas haya sido clara, concisa. Y bueno, tendremos, entiendo, 2 horas para preguntas y respuestas. Entonces, los veré ahí. Ojalá que la información les haya generado dudas. Eso es importante para clarificarlas, preguntas. Y nada, pues les agradezco mucho su atención durante todos estos momentos. Ojalá que no haya sido muy árida la exposición. Fue rápida, lo entiendo, pero ojalá que no haya sido árida en ese sentido. Les dejo únicamente para terminar las referencias bibliográficas. Estos son los manuales de donde yo tomé toda la información, ¿no? No es una invención mía, no es un programa mío, prácticamente es de Marshall Linehan, ¿no? Esta parte de las habilidades que se utilizan para el manejo emocional. Entonces, bueno, ahí está la referencia. Les agradezco nuevamente su atención. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta pronto porque nos vamos a volver a contactar. Gracias.